a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo un video completamente en español. La verdad que desde hace mucho tiempo he hecho videos, pero nunca los había hecho en español y mucha gente me ha pedido que por favor le traiga un video en español. Así que hoy les traigo un tutorial de cómo hacer este maquillaje que tengo puesto ahora mismo. Para que lo sigan paso a paso, estoy dándole muchas instrucciones en este tutorial, así que siéntense porque este va a ser un video un poquito largo, pero les voy a dar instrucciones paso a paso de cómo hacer este maquillaje que tengo puesto ahora. Es muy sencillo, es muy fácil, simplemente tienen que tener un poquito de paciencia. Para este maquillaje en mis ojos utilicé la paleta de Anastasia Beverly Hills, la colaboración con Jackie Aina, y la verdad que esta es una paleta hermosa. Antes de comenzar este video no se olviden darle me gusta y díganme en los comentarios si les gustan estos videos así en español. También voy a tratar de poner subtítulos en inglés, o en mis videos futuros voy a tratar de poner subtítulos en español si los hago en inglés. Pero déjenme saber en los comentarios si les gustan estos videos en español. Así también les voy a poder traer más videos y muchas más ideas con tutoriales en español. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que vean cada vez que yo subo un video nuevo. Ok, ya vamos a dejar de hablar y vamos a comenzar con el video. Si quieres saber cómo hice este maquillaje, simplemente quédate ahí y no te vayas. Primero voy a empezar con esta base de sombra de la marca P. Louise y voy a usar una brocha de corrector como esta, bien plana. Entonces me voy a aplicar la base por todo el párpado. Y muy importante es aplicar esa misma base alrededor de la ceja, la parte de abajo de la ceja, con mucho cuidado. Así te aseguras de que no se te arruina el contorno de las cejas. Ya luego puedes agarrar una esponjita como esta es de la marca Real Techniques, y vas a difuminar toda esa base que has aplicado en todo el párpado, y te vas a asegurar de que no haya ningún espacio en el que no haya aplicado la base, y también asegúrate de que todo el exceso lo difumines bien y que la esponjita más o menos lo absorba bien. Entonces vamos a empezar. Yo quiero hoy usar esta paleta de Anastasia Beverly Hills en colaboración con Jackie Aina. Esta paleta es bien hermosa, tiene unos colores preciosos y unos glitters bellísimos, y vamos a usar esta. Vamos a empezar con una brocha como esta y vamos a utilizar el color Ginger primero, y lo vamos a aplicar con movimientos bien suaves, toquecitos bien suaves en toda la cuenca del ojo. Vas a seguir aplicando más color hasta que llegues a la intensidad que quieras, y siempre vas a seguir aplicando un poquito más con movimientos y con toques bien suaves. Para empezar, simplemente queremos agregar el color primero, luego nos preocupamos por difuminar. Después vamos a usar otra brocha de sombras igual, pero esta la vamos a usar limpia sin ningún tipo de sombra aplicada. Y lo que vamos a hacer es difuminar con esta brocha todo el extremo de nuestra sombra. La clave es que todo se vea bien suave, que no se vean los colores demasiado intensos por las orillas, y así se ve mucho más profesional. Con la misma brocha que ya hemos usado, vamos a utilizar el color Credit, y este lo vamos a concentrar más hacia la parte de afuera del párpado. No lo vamos a concentrar en toda la cuenca como ya hicimos con el primer color Ginger, sino que en toda la parte de afuera. Esto nos va a dar un efecto un poco smoky. Y no te olvides de usar mano ligera. Vas aplicando un poquito más para que se intensifique, pero siempre mano ligera. Y luego empiezo a difuminar las orillas con la brocha limpia. Ahora voy a utilizar una brocha como esta que es más plana, y estas son más ideales para aplicar el color en el párpado. Y voy a usar el color Zan, pero me di cuenta de que no estaba aplicando el color intenso como yo quería, así que decidí utilizar mis dedos.
Como puedes ver, es una muy gran diferencia aplicando la sombra con el dedo y no con la brocha. No necesariamente necesitas una brocha para aplicar las sombras. Hay algunas sombras que son fabricadas especialmente para que se puedan aplicar con los dedos, y especialmente sombras como esta con brillo es mejor aplicarla con los dedos. Entonces aplica toda esta sombra en todo el párpado, concentrándote en la parte de adentro y no en la parte de afuera. Ahora vamos a usar la primera brocha que usamos al principio sin ninguna sombra extra. No le pongas más sombra, simplemente vamos a difuminar esa línea que se ve ahí entre el color Zean y el color que pusimos en la cuenca. No te preocupes si el color Zean está perdiendo un poco de intensidad, puedes volver y aplicar un poquito más. Ahora con una brocha más pequeñita voy a empezar con el color Ginger y me voy a concentrar en la parte del párpado de abajo y lo voy a agregar en todo el párpado de abajo. También con el color Crater lo voy a concentrar un poco más en el extremo de afuera del párpado de abajo. Luego voy a usar una brocha limpia pero plana y voy a difuminar ese extremo de ahí para que los dos colores de arriba y abajo se conecten bien. Ahora voy a usar el color Soleil y con una brocha un poco más puntiaguda, más pequeña, voy a concentrar este color en la parte interior del ojo. Ahora voy a utilizar este highlight de la marca Dose of Colors en el color Fuego y lo voy a aplicar abajo de mis cejas para iluminar esta parte de ahí un poco. También me quiero hacer un delineador pequeño y voy a utilizar este de Anastasia Beverly Hills y me voy a hacer un delineador pequeñito, nada muy exagerado. Esto lo hago para que no se me note mucho las pestañas postizas. Después voy a coger la máscara de Urban Decay, esta es la Perversion, y me voy a aplicar una capa bien fina de máscara porque me voy a aplicar pestañas postizas. Y las pestañas que voy a usar hoy es de la marca House of Lashes en el estilo Allura Light. También voy a utilizar este pegamento de la misma House of Lashes, pero no voy a enseñarte esta ocasión cómo me las apliqué. Si quieres que te haga un video de cómo me aplico las pestañas postizas, déjame saber en los comentarios de abajo. Aquí ya está el look completo. Espero que les haya gustado este tutorial y que las instrucciones hayan sido claras y que sea un poquito fácil para ustedes hacerse el maquillaje. No te olvides de darle me gusta y de suscribirte a mi canal para que sigas viendo más videos que yo vaya subiendo. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video, la verdad que les agradezco muchísimo el apoyo. Espero que todos tengan un muy hermoso día y nos vemos en el próximo video. Bye.